Vamos a entrar en diálogo con Leandro Alonso, que ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Alonso? Muchas gracias por atendernos. Ha sido muy amable. Hola, buen día, Roberto. Al contrario, gracias a vos por la comunicación, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en el país? ¿Cómo lo interpretás? Vos sos un hombre de Cambiemos, pero además sos un hombre que tiene esta perra costumbre de pensar, ¿no? Y sos crítico también del oficialismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es la política? ¿Es la economía? ¿Es que Estados Unidos, esto es un tema internacional, Estados Unidos valorizó más su moneda, paga una tasa de interés superior y generó una corrida de los capitales especulativos hacia Estados Unidos? ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, a ver, nunca hay una sola explicación a cuestiones como estas, porque si fuera simplemente la corrida en Estados Unidos, la corrida local hubiera tenido otras características, y si hubiera sido solamente cuestiones que tienen que ver con falta de liquidez de dólares en el mercado, tendría que haber tenido también otras características. Creo que acá hay dos cuestiones que realmente influyeron mucho y que hay que tenerlas en cuenta porque realmente hay que corregirlas, o por lo menos el gobierno a nivel nacional tiene que hacer un esfuerzo grande por corregirlas. Una es una cuestión política y la otra tiene que ver ya con una cuestión económica propiamente dicha. Ajá. La cuestión política nace el 28 de diciembre, cuando se hace la famosa conferencia de prensa en la cual se cambian las metas de inflación. No es un cambio, las metas que estaban poniendo en el presupuesto eran del 10 al 12, se sabía que no se iban a cumplir, pero bueno, eran las metas, se anuncia un 15. Lo decisivo no fue esos 3 puntos de cambio, sino por eso fue una cuestión política. Desde el punto de vista político realmente fue un mal mensaje. Nadie entendió por qué se hacía esa conferencia de prensa, cuál era la necesidad de hacerla, y la verdad que cuando alguien, y cuando digo alguien lo digo desde un gran inversor hasta el jubilado que capaz que le sobraron 1.000 pesos y lo pone en un plazo fijo o que compró algo de dólares. Sí. O sea, y cuando alguien empieza a no entender por qué hay anuncios de ese tipo, se preocupa. Y esa preocupación generó toda una inconsistencia en enero y febrero que terminó repercutiendo en las paritarias, en que aumentó la inflación de golpe en enero cuando no había motivo objetivo para que aumente. O sea, tiene mucho que ver con esta incidencia que tiene la psicología en la economía, que a veces parece que gente muy capacitada y que hace mucho se la olvida. Sí. Todos sabemos que ese tipo de cuestiones inciden, a uno le da miedo, uno dice, uy, ¿para qué habrán dicho esto? ¿Qué se vendrá después? Automáticamente hay movimientos que uno que realmente no tenían fundamento. O sea, eso fue una cuestión política, esta pelea entre Marcos Peña con el Banco Central, demostrando de que el poder estaba en Marcos Peña y generando una incertidumbre en todo el resto de la población que creo que realmente no se habían dado cuenta que la iban a terminar provocando. Y después, respecto a la corrida propiamente dicho, ahí lo que sí hubo un poco de impericia, que a veces llama la atención en funcionarios que vienen del sector privado y vienen precisamente de los bancos que generaron la corrida después. Sí. O sea, no me imagino a alguien que viene del JP Morgan, no imaginarse lo que iba a pasar cuando el JP Morgan se pone a comprar dólares, a desprenderse de pesos y tratar de generar dólares. ¿Y para qué mantener el dólar durante una semana con tanto esfuerzo a un precio si después se sabía que se te iba a terminar yendo? Ahí creo que sí hubo una cuestión de impericia que uno no la puede individualizar en una sola cuestión. Hay una cuestión que es obvia, que tiene que ver con la falta de confianza hacia la Argentina en general, no solo al gobierno de Cambiemos, sino a nivel internacional. Mañana cambia el gobierno y la falta de confianza sigue estando. Tiene que ver con las tasas de interés que empezó a pagar Estados Unidos y cómo se está posicionando el dólar a nivel internacional de vuelta, que es una realidad que a nosotros nos tiene que preocupar mucho porque en la Argentina el precio del dólar realmente es importante no solo por esta cuestión psicológica de que nosotros ahorramos en dólares. Es un precio de precios. Es un precio de precios. Sí, pero porque aparte, en la estructura productiva de nuestro país lleva a que tengamos una excesiva cantidad de insumos importados. O sea, uno abre un auto nacional y el auto nacional el 50% es importado y una moto nacional el 75% es importado. Claro, claro. Entonces queda claro de que por más que uno diga, no, los productos son nacionales, los productos
en el fondo terminan siendo aún los nacionales con gran carga importado. Y le Y después, pasa... cuando uno va a los alimentos, o los alimentos están en el mercado internacional, también en dólares, y los combustibles, a través de las decisiones que tomó Aranguren, se tienden a manejar a precio del mercado internacional. Entonces queda claro que si cambia el dólar, iba a cambiar todo. Sí, le pasa a una computadora armada en el sur argentino. Todos los componentes son importados. Recién coincidimos en una cosa. El dólar en Argentina es un precio de precios. Es un precio que determina otros precios. Algunos economistas y algunas revistas especializadas en economía dicen que haciendo un corte en el cepo cambiario de Cristina, si venimos de ahí para adelante y sumamos la inflación, el dólar hoy tendría que estar 27. El tema con los economistas, con todo respeto, que cuando aplicamos las cuestiones lineales, ellos nos dan un pantallazo de cómo puede llegar a ser una realidad, pero después está en el político tratar de ver cómo acomoda esa realidad para otros lados. Sí. El precio de nafta en este momento, Roberto, ¿cuánto está? Un litro de nafta. 37. 30 y pico. En la época de la convertibilidad, el litro de nafta estaba 98 centavos, $1.02. El dólar valía $1. Claro. Bueno, ves, esos economistas dicen, la nafta, que también es un precio de precios, está por encima de la inflación. Vale más el litro de nafta si hacemos un corte en el cepo y venimos hacia acá, hacia el presente. Vos sumás toda la inflación de la Argentina, la nafta tendría que estar por debajo de 37 pesos. Es un precio que está por encima. El dólar es un precio de precio que está por debajo. Sí, pero, a ver, hay una cuestión, yo soy crítico, a ver, yo tengo expectativa de que Cambiemos pueda mejorar algunas cosas, creo que algunas cosas se mejoraron porque realmente a veces, a ver, a uno le da bronca, quizás se calla porque cuando ve al kirchnerismo criticar, después de todo lo que hizo el kirchnerismo en materia económica, sí. Dice, bueno, uno trata de no darle de comer al contrario, ¿no? Pero realmente uno tiene que tener honestidad intelectual para analizar todo. O sea, hay un error muy grande que cometió Cambiemos en su momento cuando se asume, que se debate políticamente, que es que nunca se planteó la situación en la cual se asumió. Sí. O sea, el radicalismo pretendía que se aclare bien a la sociedad cómo era el punto cero desde el cual arrancaba el nuevo gobierno, y por una cuestión más sociológica, desde el PRO se planteaba que no había que ser tan pesimista, porque si no eso podía influir negativamente, nuevamente esta cuestión psicológica relacionada con la economía, y que podía ser peor, y que entonces no había que ser más livianos en cómo se planteaba este punto cero. La realidad nos indica de que después uno no supo bien cómo arrancó el gobierno de Macri. Claro. Porque si bien se hizo un mega informe que está en internet, el informe terminó un año después, no lo leyó nadie, y al común de la gente realmente no le terminó de servir. Y después hay una cuestión en la cual realmente no se la debate en la política argentina, y nos demuestra también la escasez de preparación que están teniendo los políticos. Es que a veces se compra el discurso de decir, bueno, a ver, estos CEOs saben mucho de economía, o estos economistas saben mucho de economía, vamos por un camino relativamente fácil respecto de cómo hay que armar las cosas, pero un político tiene que tener una formación un poquito más profunda. Sí. Yo hoy agarré a un político que le decía la palabra ideología y sale corriendo para el otro lado, como pensando que es mala palabra, y dile nombre la palabra filosofía, obviamente. Pero cuando uno se pone a analizar la política nacional, estas cosas son importantes porque hacen al conjunto de la toma de decisiones. Entonces, uno puede tomar una decisión desde el punto de vista político de decir, bueno, mira, necesito el dólar retrasado, pero el combustible lo tengo que tener un poquito más arriba, porque cuando mezclamos estas variables con cuestiones sociales, con cuestiones de perspectivas, esto es lo que tenemos que hacer. Y el inconveniente que hoy en día no tenemos claro qué es lo que se está haciendo ni lo que tenemos que hacer. Tal cual, vos fíjate. Y cuando no lo tenés en claro te empieza a dar esta duda. Lo que nos está pasando. ¿Por qué aumentan tanto las tarifas? ¿Y por qué esto? Y no se sabe. Lo que nos está pasando es que tenemos gobiernos que
recaudan mucho, mucho más que otros gobiernos, tenemos una saturación de impuestos, y aún así tenemos déficit fiscal, y no sabemos cómo resolver ese problema. Gobiernos que gastan más, pero desde hace 40 años que tenemos inflación, y esta es la madre del borrego, todo lo que está a la izquierda del igual. Ahora, nadie nos dice cómo resolver este problema y en cuánto tiempo resolver este problema y qué costo conlleva resolver este problema. Como si fuéramos ignorantes, pero resulta que estos ignorantes, el pueblo argentino, es el que está pagando esto. Hemos perdido 8.000 millones de dólares de reserva, que me hubiese gustado invertirlo en otra cosa y no en una corrida del dólar. Pero bueno. Se pierden porque en verdad no tuvo resultado distinto de lo que hubiera pasado si no se hubieran metido por lo menos 4.000, digamos, según dicen los economistas. Pero ahí es donde uno se empieza a plantear de decir, o sea, a la gente hay que hablarle un poco más claro, porque las perspectivas, a ver, esto está muy estudiado en materia de economía, respecto de cómo la gente reacciona cuando empieza a ver que se viene un panorama, aunque no haya datos objetivos que planteen ese panorama. Tal cual. Y cómo entonces la gente consume más, consume menos, o ahorra o deja de ahorrar. Y acá hay una cuestión en la cual tenemos un combo que realmente es complejo, pero que hay que saber explicarlo. A ver, vamos a tener problemas de inflación, y obviamente, a ver, si hacemos créditos uvas, la uva es inflación pura, y a esa inflación le subimos un 5 o 6 puntos, depende del banco, y fomentamos una gran cantidad de crédito, queda claro de que esa persona que toma un crédito, por un lado va a mover la economía, porque va a construir o va a comprar una vivienda, pero por otro lado va a estar atado a una pauta inflacionaria. Si generamos a eso un gran programa de obra pública, cometiendo, no te digo un error, pero algo que le pasó al kirchnerismo también cuando hizo todo el plan federal de vivienda. Es decir, vos tirás un plan de obra pública monumental como en su momento fue el plan federal de vivienda. Creo que esté mucho mejor armado, obviamente, y sin corrupción. Pero bueno, vamos a la parte económica. Sí. Sabés que te vas a quedar sin cemento. Sí. Y que entonces vas a tener una pauta de inflación importante en la construcción, y si vos estás generando la actualización de los créditos por una variable que se maneja por los precios de la construcción, vas a estar generando inflación también. Claro. Entonces, a ver, queda claro que entonces para combatir esa inflación subís las tasas, pero si subís las tasas la gente pone la plata en plazo fijo y no hace inversión productiva. Sí, está siempre acollarado por algún lado, hace falta... O sea, pero siempre te va a pasar, o sea, lo que tenemos que tener un poco más claro, quizás es decir, bueno, para dónde era el lugar que íbamos, y en este sentido a veces la falta del ministro de Economía se hace sentir. O sea, desde el punto de vista de que mira, con todo lo que puedo estar en contra de las disposiciones de Aranguren, porque aparte trabajé mucho en el tema tarifa durante muchos años, y creo que Lustó ahí había presentado un proyecto realmente muy bueno porque generaba la actualización pero sin generar estos desfasajes. El problema no es Aranguren con la actualización de tarifas, porque Aranguren en última instancia tiene rango de ministro, pero un gobierno normal sería un secretario de Estado. Sí. El tema es cómo haces el combo de que decís, bueno, si voy a aumentar las tarifas, pero voy a mantener la misma carga impositiva, la gente va a tener menos plata. Y ahí la ley de oferta-demanda en forma directa no funciona diciendo, bueno, entonces la gente como paga tarifa no compra otros bienes. No, a la gente la estamos fomentando que siga comprando otros bienes porque tenemos que mover la economía, entonces lo que le pasa es que no le alcanza para comprar otros bienes. Claro, sí, va de suyo, de 2 más 2, 4. Bueno, pero ahí es donde te digo que creo que falta quizás la parte política de explicar mejor cuál es el norte hacia el cual estamos yendo. Queda claro que tenemos que bajar el déficit fiscal, también queda claro que el 80% de los países del mundo tiene déficit fiscal. Bien. Eso es una realidad, entonces tampoco es que, digamos... Claro, lo que pasa es que una cosa es hablar de un déficit fiscal controlado y otra cosa es hablar de un déficit fiscal que requiere 30.000 millones de dólares todos los años y va increyendo. Otra cosa es decir, necesitamos inversiones externas, pero generamos que el que viene de afuera no tenga que estar un mínimo de tiempo en el país, entonces sabés que se te puede ir en cualquier momento generando una corrida, o sea, te va a venir más plata, pero también con mayor riesgo. Bueno, son decisiones que se toman y bueno, a veces salen bien y a veces lamentablemente no.
Una última consulta en relación a este tema específico. Acá, por supuesto, no cortamos el bacalao no está acá apenas hay una latita de paté. A nosotros esta especie de devaluación del peso, en virtud de nuestro cliente, nos resulta positivo, negativo. ¿Qué conducta debemos adoptar para la temporada siguiente? Yo creo que en el nivel que se está hablando no va a influir. No va a influir en Porque, nosotros. a ver, estamos en mayo, Roberto. Se dice que si terminamos el año con un dólar a 25, muchos te lo firman directamente. Ah, sí. Ahora, si vos arrancaste con un dólar a 20 más o menos, Sí. llegar a un dólar a 25, estamos hablando de un 20 y pico % de aumento más o menos. Que sería la inflación. Y posiblemente hasta menos de la inflación. Entonces, seguimos generando que cierta gente con nivel económico relativamente bueno y que sabe cómo manejar la plata, le sigue siendo más barato irse de vacaciones al exterior. Ah, o sea que ahí nos perjudica. En estos niveles yo creo que va a ser lo mismo que el año pasado. Lo mismo que la temporada anterior. Lo mismo, o sea, se tendría que disparar mucho el dólar para que el tipo que decide todos los años irse afuera le cambie la ecuación, porque esa persona obviamente también tiene un reajuste o salarial o reajuste en su empresa que le permite comprar la misma cantidad de dólares. Y el tema está que si se va mucho más arriba el dólar, también tenemos una inflación grande nosotros y se nos complica a otro tipo de público. Así que estamos... Está bien, está bien. Bueno, ahora sí te cambio de tema. Nos enteramos hace unos días que fue expulsada del bloque de Cambiemos Montserrat Sacián. Por la información que llegó a mi poder, es porque se le ocurrió pensar a esta chica en un espacio en donde no está permitido pensar. Un poco lo que te pasaba a vos, ¿no? Pasa que vos, con más experiencia política, lo pudiste ir llevando. Tarde, me parece a mí, porque no salieron en defensa, la Unión Cívica Radical emite un comunicado que firma Guillermo Magadán, y solicitan un bloque unipersonal. ¿Esto termina ahí o van por más? ¿La Unión Cívica Radical quiere más? Mirá, yo no me animo a hablar porque yo en este momento no soy ni siquiera autoridad partidaria. Sí. Así que te voy a dar mi opinión muy particular desde el punto de vista personal, exclusivamente. Obviamente mi solidaridad con Montserrat, porque o sea, lo que pasó es incomprensible directamente. Sí, sí, muy o sea, desagradable. plantear que hay un grupo político que dice que quiere ganar el 2019 y toma este tipo de actitudes... Sí, eso es realmente una locura. Porque aparte son por actitudes que tienen que ver, o sea, decisiones que tienen que ver con el funcionamiento interno del Consejo Liberante, que realmente, Roberto, no que no le importa a nadie, sino que no son trascendentes. Uh-huh. O sea, no es que Montserrat votó algo que uno podrá decir, no, mira, esto implicó que pasó algo raro de por medio. Simplemente tuvo su libertad de conciencia respecto de conformación de comisiones y algunos otros temas, que no es trascendente como para tomar una decisión política de estas características por parte de un grupo que dice que quiere pelear la intendencia el año que viene. Uh-huh. Se pelea todo junto, no peleando, no, o haciendo esta cosa que parece más de centro de estudiantes de la secundaria, ni siquiera te diría de la universidad, que de políticos que plantean la lucha por el poder en un municipio que maneja 1.500 millones de pesos. O sea, es grave ese tema primero y principal, ¿no? Porque nos enfrenta respecto de qué es lo que puede pasar con ciertas realidades políticas. Ahora, desde mi punto de vista personal, yo no me hubiera ni integrado al grupo que Cambiemos. Ah. O sea, yo hubiera intentado el reglamento interno del Consejo Liberante, si bien no lo permite porque no genera un sistema de bloques, ahora se está modificando, pero en su momento no lo permitía. Yo como mínimo hubiera armado una especie de interbloque, sería una parte del bloque por compromiso legal nada más, pero nunca hubiera generado una pertenencia directa. Muy bien. Alguno me va a decir, sí, es fácil decirlo porque vos cuando fuiste electo fuiste por un partido distinto y entonces tenías la posibilidad de generar tu bloque propio. Sí. Es cierto, eso es real, pero a veces hay que saber poner un escritorio en la puerta y decir, no me importa trabajar en conjunto con cierta gente que sabés que no podés trabajar en conjunto en el día a día, en última instancia sí coordinar algunas herramientas políticas, pero el día a día es desgastante.
y ese desgaste le termina haciendo mal a la propia Montserrat, le hace mal al radicalismo, le hace mal a Cambiemos, y por sobre todas las cosas, ¿sabés lo peor de todo? Que termina generando una concepción de la política y del Consejo Deliberante que es muy mala. Sí, tal cual. Después, capaz que no es culpa de algún concejal en particular, que terminan todos en la bolsa, pero cuando vos ves los resúmenes semanales en las radios o en la televisión de ese conflicto, decís, mamá, si para eso están los concejales. Bueno, es lo que nosotros planteamos cotidianamente desde estos micrófonos. La última, Alonso, y agradeciéndote que nos hayas atendido. ¿Estás construyendo tu candidatura para el año 2019? ¿Querés ser intendente? Mirá, estoy en un paso previo, te diría. A ver, no te voy a negar mis ganas porque quien se ha presentado ya en otras oportunidades queda claro que sí, que me gustaría. Pero ahora estamos terminando de armar una ONG desde las cuales veníamos trabajando ya con vecinos un poco más alejados, no yo alejado del radicalismo, pero sí en la forma de construcción, para tratar de hacer algo más amplio y poder ir haciendo un examen de ciertos temas de actualidad del Partido de la Costa, generar propuestas, generar equipos y tratar de colaborar para que Cambiemos no cometa el error de otros años. Ajá. Acá hay una cuestión que a una elección uno tiene que ir con candidato, con equipos y con propuestas. Y algunos dirán, no, la gente no lee las propuestas o la gente se centra en un solo candidato. Es muy importante el candidato, obviamente, pero todo el resto tiene que estar atrás, porque si no, no hay gobernabilidad, y si no, no se da la imagen de que realmente el cambio que puede venir es un cambio para mejor y no simplemente un cambio de figuritas. El aporte que creo que puedo hacer a Cambiemos en este momento es esta, con la experiencia que tengo o que tuve como concejal o por mi trabajo en la política en otros municipios, construyendo sí con muchos vecinos que realmente no han militado nunca en política, pero que les interesaba esta idea de poder aportar ideas, aportar propuestas y de prepararse por si en algún momento les tocaba realmente o les toca estar en algún tipo de cargo municipal o alguna función jerárquica, poner a disposición todo eso a criterio de Cambiemos. Y el tema de las candidaturas en estos sistemas electorales, con primarias, con esto de los sellos, con esto de las necesidades de las juntas electorales de cada partido que te dé el aval, todo, te digo, es para el año que viene. Bien, yo imaginaba, Rodríguez Ponte seguramente va por otro mandato más, quiere 4 años más. Imaginaba que ibas a interactuar en ese espacio, colaborando con Ponte. No, mira, yo con Ponte estoy de secretario legal exclusivamente. Ajá. O sea, sé que el una trabajo función que hago... estrictamente institucional. Sí, pero trato de ir exclusivamente, obviamente, un secretario legal con un criterio político, claro, en la toma de las decisiones legales que uno a veces tiene que tomar. No es simplemente ser abogado, que eso es una cuestión distinta. Pero no quise nunca mezclar la militancia política con un municipio vecino al cual no pertenezco, en el cual todos saben que incluso tengo actividad profesional, actividad comercial, pero yo vivo en el Partido de la Costa, hago política en el Partido de la Costa, le doy esta mano a Pepe en todo lo que pueda como desde mi cargo, pero la parte política para mí es el Partido de la Costa, que es el lugar donde vivo. Está muy bien. Bueno, Alonso, te agradezco mucho tus conceptos y que nos hayas atendido en la mañana de hoy para poner un poco de luz sobre todo esto que nos está pasando. Seguramente nos volveremos a encontrar porque el año pinta muy dinámico y siempre hace falta la palabra de un político con la experiencia tuya. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo muy grande, Roberto. Hasta luego, chau, chau.